Esther Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Esther, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, usted me ha sorprendido hoy sus gustos musicales. No sé si son los gustos musicales suyos personales, pero es verdad que a Sánchez le ha tenido que dar un zasca con el tema de los Guns N' Roses. ¿Qué pasa? ¿Que se lía? ¿Le ha tenido que decir usted Welcome to the Jungle? ¿Qué le pasa al presidente? El presidente lo que le pasa es que es una farsa y todo en él es mentira. Yo creo que respira y miente, ¿no? Él ha intentado presentarse como una persona moderna, va a programas de música, intenta decir que le gusta la música indie. Dijo una ridiculez que a mí me sorprendió porque a mí me encanta la música. Y dijo, no, es que me he reservado una hora en la agenda para escuchar el disco completo de Rosalía. Hombre, yo no sé cuánta de la gente que nos está viendo en estos momentos reserva en su agenda una hora para escuchar música. Yo escucho música cuando me levanto, cuando voy al deporte, cuando voy caminando, me pongo los cascos en el coche, pero no me reservo, o sea, es tan farsante. Y entonces tuve curiosidad por ver exactamente cuándo habían estado los Guns N' Roses en España, y él dijo que había estado con 14, 15 años, ¿no? Si uno ve la edad de nacimiento de Sánchez, se da cuenta que que cuando tenía 14, 15 años era el 86, 87, ¿no? Guns N' Roses no vino hasta el año 92 y el 93, que es cuando él dijo que había ido al concierto en el antiguo Calderón. No que vinieron hasta el 93, es que es todo mentira en él, todo. Vamos a ver ese momento en el Congreso. A lo mejor es porque como nació el 29 de febrero, pues cuenta los años como le da la gana, pero vamos a ver ese momento en el que Esther Muñoz en el Congreso le ha lanzado ese mensaje a Pedro Sánchez. Ustedes intentan hacernos creer que Sánchez no sabe nada de su gobierno, que no sabe nada de lo que pasa en su partido y que no sabe nada de lo que pasa en su casa. Lo único que sabe el señor Sánchez es que en el año 87, cuando tenía 15 años, fue el mejor concierto de su vida, el concierto de Guns N' Roses. Hombre, Guns N' Roses no vino a España hasta el 93. Si es que miente hasta cuando se hace el moderno. ¿Hasta cuándo hace el moderno? Mire, es un farsante, es un farsante. Bueno, pues parece que lo es y es otra pillada más. El señor Feijóo le ha dicho a Pedro Sánchez, ustedes no hicieron una moción de censura para acabar con la corrupción, sino para, bueno, pues formar la corrupción, para venir a corromperse, ¿no? De alguna manera. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? ¿Cree que el gobierno de España vino precisamente a hacerles, a ustedes, a los del Partido Popular, una moción de censura precisamente para elevar la corrupción a categoría de gobierno? Bueno, yo creo que hay una evidencia y es que toda esta trama ya venía de Navarra, es decir, esa forma en la que hacía los amaños de contratos ya lo habían venido haciendo en Navarra. Cuando se produce la moción de censura, que la hace, por cierto, y la presenta Ábalos, la UCO lo que está diciendo es que a los 6 días ya había comenzado la trama a operar con intento de amaño y con nombramientos en distintos puntos específicos del Ministerio de Transportes para poder llevar a cabo los amaños. La UCO también dice que 6 meses después ya estaban intentando ampliar la trama hacia Marruecos, ¿no? Por lo tanto, es evidente que no venían a luchar contra la corrupción, que lo que han hecho es pues llevar una trama de organización criminal como forma de gobierno de España. Yo creo que es evidente, ¿no? ¿Y qué pueden contarle los españoles sobre Almería? Ha saltado la noticia que ha sido detenido tanto el presidente como el vicepresidente de la Diputación. ¿Qué información tiene? Porque ayer usted aseguraba que lo que conocía era lo que sabíamos todos por los medios de comunicación. ¿Qué nos puede decir a día de hoy, 24 horas después? ¿Han hablado con ellos? ¿Qué decisiones han tomado? ¿Cómo está la investigación? Bueno, yo soy la portavoz en el grupo parlamentario, estos son cuestiones que corresponden a la organización, pero lo que sí sé es que cuando saltaba la noticia, rápidamente empezamos a ver qué es lo que estaba pasando, porque solo teníamos la información por los medios de comunicación, y en menos de 5 o 6 horas ya se había suspendido de militancia a las personas que están imputadas o personas que están detenidas y que se les ha detenido en el marco de esta operación de investigación de la UCO. Lo que le puedo decir a los españoles es que yo no voy a decir, el Partido Popular no va a decir que la UCO son fascistas con toga, nosotros no vamos a decir que se nos persigue por ser de derechas, nosotros no vamos a hablar de una UCO buena y de una UCO mala en función de lo que nos interesa, y nosotros lo que les puedo asegurar a los españoles que nos están viendo es que no hay ningún comando dentro del Partido Popular intentando investigar a todos aquellos que investigan la corrupción, sea de quien sea. No hay una ley en el PP. No, no la hay, ni la va a haber. No existe esa figura. ¿Tiene legitimidad el PSOE para llamarles corruptos, para mirarles a los ojos y decirle ustedes, la corrupción? Hoy Pedro Sánchez ha dicho, miren Almería. ¿Tiene legitimidad el Partido Socialista? Mira, a mí no me gusta generalizar, porque los corruptos son personas concretas con nombres y apellidos. Lo que pasa es que luego hay una especie de culpa invigilando de quién pone a sus manos derechas. Entonces, en todos los partidos puede haber casos de corrupción y lo que los ciudadanos esperan es que cuando surjan lo afrontemos de una manera responsable y que asumamos responsabilidades, ¿no? Pero es que en el caso del presidente del gobierno, es un presidente que ha tenido a sus 2 manos derechas, uno en la cárcel, que ha salido hoy, porque ya no tiene riesgo de destrucción de pruebas, porque ya se las han pillado las pruebas, y otro que está imputado al que la Fiscalía Anticorrupción hoy pide 24 años de prisión.
Claro, una persona que ha depositado toda su confianza en esas dos personas, lo que tiene que hacer es asumir responsabilidades. Por lo tanto, Pedro Sánchez no puede encabezar absolutamente nada que tenga que ver con la lucha contra la corrupción, porque él ha metido la corrupción en el gobierno de España y en su partido. ¿Qué conclusiones sacan a lo que usted ha comentado, la noticia de que Santos Cerdán ya está en la calle, ya se va a poder pasear al igual que Ábalos o que Aldama o que el resto de miembros del Partido Socialista? Bueno, procesalmente, salvo alguna excepción, solo podía estar en prisión hasta Navidad, por cuestiones procesales, por el tiempo que puedes estar a espera de juicio, etcétera. Pero el auto del juez, que yo no he leído, pero por lo que he podido ver en alguno de sus medios de comunicación, es que el juez establece que, bueno, que puede salir ya porque ya no hay riesgo de que destruya pruebas. Él ha estado en prisión porque podía destruir pruebas. Aldama, por ejemplo, no ha estado en prisión porque estaba colaborando permanentemente con la justicia. Eso, en nuestras normas procesales, es evidente que cuando tú colaboras en una investigación, de alguna manera tienes algún tipo de beneficio procesal, ¿no? Entonces, yo creo que entraba dentro de la normalidad que el señor Santos Cerdán saliera. Yo creo que ya hay investigaciones de la UCO que apuntan a muchísimas cuestiones delictivas y, por tanto, el juez ha visto o ha entendido que ya no hay riesgo de que destruya pruebas. Y viendo este contexto, con la palabra corrupción llenando los medios de comunicación día sí, día también, relativo al gobierno de España, ¿no es el momento de una moción de censura? Yo sé que sacando el ábaco, sacando la calculadora no dan los números, pero está habiendo reuniones a altas horas de la madrugada luchando con Vox, con Junts, para llegar a un acuerdo y poder echar a Sánchez de la misma manera que les echó a ustedes en 2018. Mire, yo entiendo que hay gente que no entiende cómo es posible que Sánchez siga siendo presidente del gobierno. Y yo entiendo que la gente ve todos los casos de corrupción que estamos viendo que supondrían la caída de un gobierno en cualquier democracia de nuestro entorno y se frustre porque no entienda qué pasa en nuestro país. Si hay una democracia plena, ¿cómo es posible que este gobierno siga? Ahora, yo creo que hay que ser muy inteligentes. Tenemos delante a un presidente que no tiene ningún tipo de escrúpulo, para el que las reglas no sirven para nada. Las reglas convencionales con las que jugamos los partidos políticos no le sirven y le dan igual, ¿no? Y por tanto yo creo que hay que ser muy inteligente. Ir a una moción de censura sin tener los votos para sacarla, lo único que puede hacer es que Sánchez pueda presumir de una mayoría que no tiene en estos momentos. Y por lo tanto yo lo que creo es que más allá de la frustración que podamos tener, lo que hay que hacer es ser inteligentes y no dar ni un solo gramo de oxígeno a Pedro Sánchez. Desde luego en el Partido Popular no se lo vamos a dar, tenemos muy claro cuál es el objetivo. A partir de ahí yo entiendo que haya opiniones para todos los gustos. El Partido Popular representa a millones de españoles y entre esos millones de españoles hay distintas opiniones. Hay gente que cree que deberíamos presentarla, otros que no, y yo entiendo que haya distintas opiniones, pero yo creo que lo principal es tener claro cuál es el objetivo, tener claro que esto no va a ser rápido, Sánchez va a amarrarse al poder todo lo que pueda y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ser inteligentes. Ser inteligentes, y esa es la opinión del Partido Popular. ¿Y está habiendo reuniones con Vox y con Junts para poder alcanzar esa mayoría en el Congreso que echara a Pedro Sánchez? Nosotros hemos sido muy claros con respecto, y Feijóo lo ha dicho. Si alguien quiere sacar a Pedro Sánchez con una moción de censura, mi teléfono está abierto, pero esas llamadas no están llegando. Y por lo tanto, intentar cuestiones que parecen imposibles, pues parece que están condenadas a la melancolía. Y yo creo que lo que hay que hacer es estar fuertes y estar preparados sobre todo para cuando llegue el momento, ¿no? E intentar no lanzar falsas esperanzas a la gente. No tenemos los votos, no los tenemos. Junts es un partido pues que ahora dice que está bloqueando al gobierno. Pues vamos a ver cuánto dura ese bloqueo, ¿no? La verdad que cuando hay noticias que asedian al PSOE de alguna manera, ¡bum!, salta el CIS y la verdad que nos da varios titulares, entre otros que ustedes todavía no ganarían las elecciones, es lo que dice el barómetro del CIS, pero es verdad que le recortan un poco a Pedro Sánchez. ¿Se fían de esa encuesta? ¿Cómo lo valoran? ¿Están convencidos de una victoria si ahora mismo convocara elecciones Pedro Sánchez? El CIS hace mucho tiempo que dejó de ser una fuente fiable. Cuando uno va a los metadatos del CIS se da cuenta que en el recuerdo de voto el PSOE le saca 10 puntos al PP, pero en las elecciones del 23 de julio el PSOE no le sacó 10 puntos al PP, el PP ganó. Por lo tanto, está falseada desde el principio y desde el inicio para establecer un marco y un relato a la izquierda, cuidado que viene la derecha, y poder intentar mover un poco a la gente de la izquierda. Es evidente que es una encuesta falsa y que no le damos ninguna credibilidad ni cuando dice que subimos ni cuando dice que bajamos. Es que es una cuenta que no tiene y que, por cierto, yo creo que raya la malversación de caudales públicos lo que están haciendo con el CIS, la verdad. ¿Y qué tal es su relación con Vox? Ahora que se acercan las elecciones en Extremadura, que parece que en Valencia va a haber un acuerdo, aunque es verdad que están las negociaciones un poco congeladas con el señor Pérez Llorca para que sea presidente de la Generalitat. ¿Cómo están las relaciones con Vox? Porque vemos ataques constantes de Vox también hacia ustedes, de ustedes hacia Vox. Hay muchos españoles que no entienden esa mala relación. Yo creo que el hecho de que tengamos posiciones distintas y a veces podamos tener encontronazos no significa que la gente tenga que estar preocupada. Quiero decir, es normal, somos dos partidos distintos. En muchas cuestiones no pensamos igual. Entonces, es lógico que haya momentos en los que
pues tengamos nuestras desavenencias y ellos nos dicen más que nosotros a ellos, la verdad, solo hay que ver los minutos y el minutaje a cualquier persona le pido que vea cualquier sesión de control o cualquier pleno para que minute los tiempos y habitualmente Vox ha tomado ese camino de PP y PSOE son lo mismo, el PSOE sale y dice PP y Vox son lo mismo. Bueno, pues si se lo pregunto, ¿son lo mismo? Hombre, obviamente no, ¿no? Sí, sí. Yo no soy de Vox, soy del PP, y desde luego lo que no soy es socialista. Por lo tanto, pero la gente tiene que entender que somos partidos distintos y que puede haber momentos en los que tengamos objetivos comunes, pero desde la diferencia, y yo creo que eso no es malo, y yo creo que, bueno, entra dentro de la lógica parlamentaria. Sí, la acusación desde las filas de Abascal es que ustedes han pactado tanto en su día el Tribunal Constitucional como el Tribunal de Cuentas, después el Consejo General del Poder Judicial, que en Europa tienen muchos acuerdos entre PP y PSOE. ¿Qué decir ante esto? Bueno, pues que en Europa los partidos como Patrios también están en votaciones con el Grupo Socialista y no salimos nosotros diciendo que es que por eso son socialistas, ¿no? Con respecto a cómo hemos negociado antiguamente órganos institucionales, como se venía haciendo dentro de la institucionalidad y dentro del respeto y con otro tipo de partido socialista, cuando las cosas en España eran de otra manera. Es evidente que ahora la situación ha cambiado. Y por cierto, con respecto a la última reforma del Consejo General del Poder Judicial, es que el riesgo era que Sánchez hiciese una reforma para que se eligiese por minoría y todo el Consejo fuese elegido por jueces de corte de Podemos. Por lo tanto, yo creo que hicimos muy bien en llevar esa negociación a Europa y asegurarnos que se iba a hacer como se tenía que hacer. Y a las pruebas me remito a lo que está pasando con el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Hablando de Pedro Sánchez, así ha entrado esta mañana al Congreso de los Diputados y, bueno, un señor que conocemos bastante, se llama Lucho, pues le ha dicho un par de cosas y la verdad que está siendo muy viral, vamos a verlo, porque se está comentando mucho en redes sociales. ¿Dónde está mi verdad? El voto del real. ¿Quién será el siguiente? El terror del presidente. Ya no. ¿Quién será el siguiente, el traidor del presidente? Se lo dicen mucho por la calle, o sea, nota usted que yo, me consta que pisa la calle, que pisa pues, bares y sitios donde, oye, pues se acumula la gente. ¿Qué nota? ¿Cuál es el sentir, tanto en su provincia, en León, como aquí en Madrid? ¿Qué es lo que siente de la gente? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, pues el mensaje es que la gente está harta y que la gente no entiende qué está pasando en este país y que vemos casos de corrupción continuos, estamos viendo cómo son incapaces de aprobar unos presupuestos generales, son incapaces de tener un proyecto para España y que Sánchez sigue aquí, ¿no? En cualquier caso, yo, de verdad, es que creo que hay que transmitirle tranquilidad a la gente y esperanza. Y tenemos enfrente a un presidente como no hemos tenido nunca, un presidente sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de escrúpulo y que está dispuesto a todo con permanecer en el poder. Y por lo tanto es más importante que nunca que estemos tranquilos, que seamos inteligentes y que hagamos las cosas como hay que hacer para que se vaya. No hay mal que 100 años dure y Sánchez se va a ir. El PSOE lleva 140 años de historia. Sí, pero no en el gobierno. Eso es verdad, eso es verdad. Y 40 de vacaciones, que eso se lo decían los comunistas en aquel lema durante el franquismo. Hablando del franquismo, mañana es 20 de noviembre y el Partido Socialista y el gobierno pues tiene el comodín de Franco siempre para sacarlo a pasear. Mañana va a ir a ver una película o una serie, Pedro Sánchez al Congreso, Anatomía de un instante, que es un libro de Javier Cercas sobre el 23F. Pero ¿qué puede hacer el Partido Popular, un Partido Popular que en su día con Rajoy no derogó la ley de memoria histórica? ¿Qué puede hacer el PP para frenar, digamos, esas ansias de querer convertir el Valle de los Caídos en una especie de, no sé, de parque temático, en volver a revolver heridas que ya estaban cerradas? ¿Qué puede hacer el Partido Popular para frenar esas ansias de Sánchez de guerra civilismo y de que estemos hablando de Franco tanto? Yo creo que lo importante es no entrar al juego. Ese es el marco en el que quiere que entremos el PSOE. El PSOE quiere que hablemos de Franco, porque así no hablamos de corrupción, así no hablamos de que no son capaces de traer. Entonces, cuando tú entras en el marco del PSOE a hablar de Franco y a confrontar con él, ellos están encantados. Por tanto, yo lo que creo es, oiga, usted viene a hablar de Franco, a Franco no le importa a nadie. Yo nací en el 85, Franco llevaba muerto 75 años. Yo cuando habla la gente dice, no, es que las nuevas generaciones son franquistas, digo, pero vamos a ver. O sea, tú sales a la calle y le preguntas a cualquier chaval quién es Franco y no saben ni quién es. Es la izquierda quien está poniendo de moda a Franco. Entonces yo me niego a formar parte de ese relato y me niego a hacer a Franco ahora. Es un personaje histórico que murió hace 50 años, que para la mayoría de los españoles no representa absolutamente nada más allá de un capítulo en el libro de historia con el que nos examinábamos en selectividad, y ya está. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar de los problemas que realmente le preocupan a la gente, que es que va a la compra y no puede comprar huevos, no puede comprar leche, no puede comprar carne, no llega a final de mes, ahora es invierno, a ver si puede poner la calefacción. El sueldo medio de los españoles más común son 1.550 euros brutos al año. No, perdón, 15.500 brutos al año, 1.290 brutos al mes. ¿Cuánto cuesta un alquiler? ¿Cuánto cuesta echar gasolina? ¿Cuánto cuesta ir a la compra? ¿Cuánto cuesta la calefacción?
¿Cuánto cuesta tener internet? Eso es de lo que tenemos que hablar y no de Franco. Y yo me niego a hacerle el relato a Sánchez. Es que me niego. Además le han pillado que su abuelo materno parece ser Sí. que era franquista. La verdad que... Que desertó. Efectivamente, se cambió de... Desertó y luego le condecoraron. Es capaz de hacerlo Sánchez, es capaz de hacerlo. En todo es una farsa. ¿Te das cuenta? En todo. Absolutamente. Y me gusta que saque ese tema, porque nos afecta a todos, a mí el primero y a los espectadores que nos están viendo. ¿Qué se puede hacer? Cuando el Partido Popular llegue al gobierno, ¿qué puede hacer? Más allá del famoso bajar impuestos, más allá de una serie de mantras que ustedes defienden, en materia de vivienda, para hacer que los sueldos suban, para hacer que la vida sea sostenible, porque nos estamos encontrando con verdaderos trabajadores pobres. O sea, gente que curra, que madruga, que echa muchas horas y que no llega a final de mes. ¿Qué se puede hacer para revertir esa situación? Esa es la España que están haciendo, una España de trabajadores pobres, ¿no? Y de igualar a todos por abajo, en vez de intentar igualarnos a todos por arriba. Tenemos un gobierno que presume del ingreso mínimo vital y de que cada vez más gente lo cobra. Oiga, no, un país de primera lo que presume es de que la gente tiene buenos sueldos, no de que cada vez hay más gente cobrando el ingreso mínimo vital, ¿no? Estamos en lo contrario de lo que debería ser, ¿no? El Partido Popular no aspira a ser la alternativa de Pedro Sánchez solo. Tenemos alternativas a sus leyes concretamente. No hemos venido solamente a suplantarle en el poder, hemos venido a transformar este país y a cambiar España. Y eso lo tiene muy claro el presidente Feijóo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos 59 proposiciones de ley presentadas, la mayoría aprobadas en el Senado y bloqueadas en el Congreso. Es decir, no es lo que estamos diciendo que vamos a hacer, es que ya lo hemos presentado y no se está aprobando en el BOE porque el PSOE nos lo tiene bloqueado en el Congreso. Vivienda, tenemos una ley de ocupación para que en 48 horas se pueda desalojar una vivienda. En esa misma ley también llevamos que no se pueda obligar a nadie a pagar los suministros cuando tienes un Inquiocupa en tu vivienda. Una ley del suelo para favorecer que los ayuntamientos puedan acabar con toda esa burocracia administrativa que impide empezar a construir pisos. Y hay que hacerlo de dos maneras. Hay, por un lado, que incentivar la oferta. Hay un problema de oferta en España y eso es lo que hay que incentivar, que se construya más. Y luego, de otra manera, los jóvenes. Hay una generación de personas en este país, los jóvenes, y cuando digo jóvenes me refiero a gente de entre 25 y 40 años, que se sienten embuchados entre varias generaciones y que no tienen las mismas oportunidades que tuvieron otros antes que ellos. Y para ellos hay que hablar, ¿no? La generación más preparada tiene derecho a sentir que su esfuerzo vale la pena y que el haber trabajado, el haber estudiado les va a rentar y pueden tener una vida libre, ¿no? No dependiente del Estado, pero sobre todo que el Estado tampoco dependa de ellos, que es lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Y para ellos pensamos también, y por eso esas propuestas que ha tenido el presidente Feijóo, de oye, tu primera vivienda, 40% menos de impuestos y además los impuestos los vas a poder pagar en plazos. ¿Qué le pasa a una persona ahora? A un chaval de 30 años con un sueldo de 1.500 euros, ¿no? Pues que no tiene dinero para ahorrar porque tiene que gastárselo en el alquiler y por lo tanto cuando tiene que afrontar la compra de una casa dice, ¿cómo guardo yo el 20% que me exige el banco más los impuestos? Bueno, pues el PP dice, oye, 40% menos de impuestos y además los impuestos los vas a poder pagar igual que la hipoteca, a plazos, no vas a tener que tener el montante ahorrado. Pues es una forma de incidir no solamente en la oferta, sino también en determinadas personas, en determinados grupos, en estos casos los jóvenes, que entendemos que necesitan una ayuda, que no han tenido y que sus padres sí pudieron, ¿no? Y la primera preocupación de los españoles, según el CIS, es la vivienda y la segunda la inmigración. Es un tema que también nos preocupa a todos. La verdad que Vox es bastante claro dentro de, bueno, pues el discurso que les caracteriza sobre inmigración y qué es lo que quieren hacer, y el Partido Popular, exactamente, qué es lo que quiere hacer en inmigración y qué les separa de Vox en ese sentido, cuáles son las diferencias con Vox en el discurso de inmigración, lo que quieren plantear, qué significa adaptarse exactamente, qué es lo que quieren hacer ustedes en inmigración. Bueno, fundamentalmente lo que nos diferencia es que lo que nosotros proponemos entraría dentro del marco legal español y del marco legal europeo, y algunas de las cuestiones que establece Vox pues rayarían el no poder cometerse, ¿no? La deportación masiva es ilegal. Las deportaciones son individuales, estudiando caso a caso y haciendo deportaciones. Eso es lo que dice la ley, lo que establece la ley, y además eso va a favor de los derechos humanos de las personas. Es decir, no puedes tratar a alguien como un colectivo, sino individual. Nosotros siempre hemos creído en la responsabilidad y en los derechos individuales de cada persona y no en los colectivos, ¿no? Y por lo tanto, las deportaciones masivas, así como las regularizaciones masivas que hace el gobierno, son ilegales, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Bueno, primero, ahora mismo hay 5 ministerios que llevan inmigración o cuestiones de la inmigración. Nosotros lo que proponemos es recentralizar en un único ministerio. Segundo, aplicación de la ley. Tercero, España necesita inmigración, pero los españoles tienen derecho a decidir quién viene a nuestro país. España tiene unas fronteras que tenemos el derecho y la obligación de defender.
el derecho y la obligación de defender nuestras fronteras y tenemos derecho a decidir quién viene a trabajar a nuestro país. Y por eso el Partido Popular ha planteado un plan de inmigración concreto con varias medidas concretas que va orientado a la inmigración por objetivos, por empleo. ¿Qué trabajo se necesita en España? Eso es la inmigración que tenemos que conseguir que venga, no por origen o por destino, sino quien se pueda venir a integrar y pueda trabajar en esos trabajos que son necesarios en nuestro país y que necesitamos para poder seguir creciendo y para poder seguir produciendo. ¿Qué decimos? Sánchez, en los últimos años, ha ido eliminando todas las trabas para que personas que están residiendo en España traigan a otros familiares por arraigo. Y lo que debería ser una excepcionalidad lo ha convertido en la norma. Eso es lo que no puede ser. Ahora mismo es mucho más fácil que tú consigas la residencia en España por vía ilegal que por vía legal. Eso es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo, porque primero es injusto para los inmigrantes que vienen de forma legal. Eso es para los primeros con los que es injusto. Segundo, es injusto también con los españoles. Y tercero, toda esta política de puertas abiertas que está haciendo Sánchez es profundamente injusto para los inmigrantes ilegales, porque muchos mueren en el mar por culpa de mafias que les traen prometiéndoles una vida que luego llegan aquí y no tienen. Cuando Sánchez dice, es que es inhumano el discurso que tienen algunos sobre la inmigración, yo digo, oiga, ¿qué hay de humano en coger a menores de 14 años, soltarles en un pueblo y dejarles ahí hasta que cumplen 18? ¿Qué hay de humano en coger a los que tienen 18 años, que son adultos, montarles en un avión en Canarias, dejarles en Barajas, sin papeles, sin residencia, sin dinero? Les estás condenando a la marginalidad. En el fondo, eso es profundamente inhumano. Y luego yo me planteo otra cuestión. Dicen, es que Vox siempre ha hablado de inmigración y el PP no. Cuando el Partido Popular ha gobernado, nunca ha habido política de puertas abiertas. Solo hay que ver los datos. Cuando el PP ha estado gobernando... Bueno, es verdad, la etapa de Aznar es cuando se empieza a abrir, ¿no? Cuando se empieza a abrir el proyecto de puertas abiertas, es cuando se empiezan a regularizar un montón de... y a hacer oficiales y a nacionalizar un montón de gente. Pero si uno coge las cifras de llegadas de pateras o de llegadas de inmigrantes ilegales, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Y uno coge las tablas y ve gobierno de Aznar, Zapatero, gobierno de Rajoy, Sánchez. Esto lo puede comprobar cualquier persona, ¿no? Y por lo tanto nosotros ya lo hemos hecho el cumplimiento de la ley. Ahora, de hace unos años a esta parte, es evidente que hay incluso países que están utilizando la inmigración ilegal como arma contra democracias occidentales. No es casualidad que países de nuestro entorno que tienen presidentes o primeros ministros, incluso socialdemócratas, como Reino Unido, estén modificando sus normativas en inmigración. Es decir, no es una cuestión solamente de España, sino que es una cuestión europea y nuestros países vecinos están cambiando la política de inmigración, ¿no? Y por lo tanto el Partido Popular lo que dice es, oye, vamos a sustituir a Pedro Sánchez. Somos el próximo gobierno de este país. Veremos con qué mayorías, pero nadie en este país duda que el próximo presidente va a ser Feijóo. Nosotros tenemos que explicar a la gente qué vamos a hacer. Yo creo que es lo responsable. Oiga, quien no quiere gobernar o no va a poder, pues yo entiendo que no haga propuestas, pero el que va a gobernar tiene que decir, oye, ¿os preocupa esto? Es el segundo problema. Yo os voy a explicar qué voy a hacer y a partir de ahí me votáis o no, pero la gente tiene derecho a saber qué va a hacer el PP cuando llegue. Sí, la cuestión, muchos de nuestros espectadores que nos escriben diariamente y nos lanzan comentarios, nos dicen, oye, cómo me gusta el discurso del PP en la oposición muchas veces, pero qué confianza pueden tener a que en el gobierno no va a pasar como en etapas anteriores, en las que, por ejemplo, en la etapa de Rajoy, pues se encontraron los que allí nos dirigieron una España absolutamente quebrada, tuvieron que tomar una serie de medidas, no derogaron muchas medidas de las que había aplicado Zapatero. ¿Por qué Feijóo sí? ¿Por qué el equipo de Tellado, Esther Muñoz, todos los que representáis al PP, sí vais a cambiar España y dándole un poco de fe a nuestros espectadores? Bueno, yo creo que lo que la gente tiene que entender es que somos personas distintas. Feijóo era un gobierno distinto. El gobierno de Aznar, con sus cosas buenas y sus cosas malas, fue distinto al de Rajoy, que con sus buenas y sus cosas malas será distinto al que haga Feijóo. Y yo creo que Feijóo ha sido un presidente en la Xunta que ha tenido 4 mayorías absolutas, es decir, sus ciudadanos han revalidado la confianza en él permanentemente. No es fácil, porque hay un desgaste después del gobierno y lo lógico es que los gobiernos vayan siempre hacia abajo, ¿no? Pues porque al final la gestión te va erosionando. Feijóo siempre ha mantenido la mayoría absoluta. Luego, los gallegos han entendido, y son gente muy lista los gallegos, que es un presidente que cumple. Ahora, ¿somos perfectos? No. Y habrá errores, por supuesto. Si fuéramos de izquierda seríamos perfectos, pero como no somos de izquierdas, pues no somos perfectos, ¿no? Pero yo creo que la gente tiene que confiar. Y Feijóo yo creo que tiene muy claro el proyecto de España que quiere, el que necesita España, y yo estoy convencida que él va a cumplir con su palabra. Y ahondando en su persona, me llamó la atención un titular que leí, que usted muy jovencita había leído El Capital de
de más. Vamos, algo que me parece, porque los comunistas, digamos, a la hora de criticar el sistema, tienen muchos tomos del Capital, pero de aplicar soluciones, el manifiesto dura 23 páginas, que es lo que tiene. O sea, así son, ¿no? Pero, ¿por qué leyó usted eso? ¿Por qué se hizo usted de derechas? ¿Por qué no fue usted de izquierda? ¿Nos lo puede contar un poco? Porque me llama la atención. Bueno, ese fue el titular de la entrevista, pero el contexto en la entrevista, lo que yo venía a decir es que yo creo mucho en el espíritu crítico, en leer de todo, en intentar ponerte en la piel de los demás, y a veces eso refuerza tu posición. No es malo ponerte en la piel de los demás, entender por qué piensan así, entender de dónde vienen esas ideas. Y yo desde muy joven tuve inquietudes políticas y siempre me gustó mucho leer, y lo que yo le comentaba a otro compañero tuyo periodista es que yo también leí El Capital, aunque no comparta, pero creo que es importante leerlo para poder criticarlo al menos. Oye, a lo mejor me convencía, no me convenció, pero yo de verdad creo en el espíritu crítico y en formarte y en leer de todo y no leer siempre lo que... Porque estamos en un momento de la sociedad en el que solo escuchamos o solo leemos a la gente que opina como nosotros y que va a decir lo que yo quiero creer, y yo creo que nos empequeñece, de verdad lo creo, y muchas veces en lugar de hacerte cambiar de opinión refuerza la tuya, ¿no? Pero te obliga a ponerte en la posición del otro, que yo creo que la empatía en política es muy importante, ¿no? Y más en un momento de polarización como el que nos está obligando a vivir Pedro Sánchez, y yo creo que por eso es tan importante. Absolutamente. Pues aquí en este programa, para ir terminando, nos gusta preguntar a la persona que viene, y más si tiene cierta relevancia, su libro favorito, su película favorita y su canción favorita. No me diga los Guns N' Roses, porque entonces va a quedar... Además era usted muy pequeña, vamos, que así no había ni nacido cuando vinieron en el Calderón. Pero ¿qué nos puede decir? Que así aconsejar a la gente, Sí. Un libro, una canción, una película. Pues aquí tengo hemeroteca, porque la última vez que vine me lo Es preguntaste. verdad, es verdad, Entonces voy a proponer cosas que probablemente sean distintas para que nadie diga, no dijiste eso la otra vez. Eso está muy bien, muy bien. Libro favorito. Bueno, uno de los libros que yo más he leído es La sangre de los inocentes de Julia Navarro. Es una escritora española que a mí me encanta cómo escribe. Y que en Su ese marido libro... ha estado hace poco por aquí. Sí, y pues sí. ella... Asesora de González en su día. Sí, pero ella es una mujer que escribe fenomenal, y en este libro concretamente, a través de 3 partes de la historia, describe muy bien el fanatismo y del odio hacia el diferente, y lo explica y lo narra muy bien, y a mí me hizo pensar muchas cosas. Es un libro que me encanta. Mi película preferida, tengo muchísimas películas preferidas, hay pelis que he visto más de 100 veces, pero te voy a decir la última que he puesto en mi Instagram, que además me encanta, que es El paciente inglés. Ah, muy bonita. Por mi actor preferido, que es Ralph Fiennes, por la banda sonora, por la narrativa, por lo del paisaje, por todo. Es Oscar en el 94, creo que fue mejor. 7 Oscars, 95, creo, sí, que sí. tuvo. No se lo dieron a él, lo cual me pareció profundamente injusto, pero esta película. Y una canción preferida. Bueno, yo es que mi banda es Queen, entonces cualquiera de Queen, pero probablemente Don't Stop Me Now, por el momento en el que estamos, no vamos a parar hasta que caiga Pedro Sánchez, o sea que... Que no os paren ahora. Exactamente. Ahora que ha entrado mi jefe, Alfonso Rojo, que está por aquí, merodeando, tenemos un temor en periodista digital muy fuerte. Que es, tu libro no lo vamos a recomendar, Alfonso, pero ya lo recomendaremos. El de familia. Alfonso tiene la teoría de que cuando ustedes lleguen al poder, la televisión española que hoy conocemos, que es la más sectaria que yo he podido conocer y que Alfonso ha podido conocer, de alguna manera va a quedar más o menos igual. Es decir, que Javier Ruiz va a seguir presentando, que Broncano va a tener su programa, que Santaolalla va a dar lecciones. ¿Esto va a ser cierto o también van a darle la vuelta al calcetín en televisión española? Pues hombre, a ver, yo no voy a ser la presidenta del gobierno y por lo tanto no me voy a rogar cuestiones que no me corresponden, pero es evidente que tenemos que hacer una televisión española menos plural. Y voy a explicarme. Ahora tenemos una televisión española muy plural porque de la misma forma que ataca a la oposición, pone en valor al gobierno. Por lo tanto, hace falta una televisión pública española un poco distinta y un poco menos plural. Eso es, y que esté menos el plural también. Es en la también, televisión española, también. ahí muy bien traído. Un pronóstico para finalizar. Sánchez, es que 2027, aunque queda muy poco porque un año y medio. Un año y medio en la vida, pues no es nada. Pero viendo el afán que tiene este hombre, las leyes que es capaz de sacarse la manga, aunque no las apruebe, las sacará vía decreto, hará lo que sea, parques de atracciones temáticos ahí en el Valle de los Caídos, se montará sus películas. Yo creo que no nos merecemos. En España no se puede permitir un año y medio más de Sánchez. ¿Cuánto va a durar este señor? Un pronóstico de Esther Muñoz. Yo creo que va a aguantar hasta 2027. Él tiene mucho en juego, necesita todos los resortes que tiene para defenderse, a su hermano, a su mujer, a su gobierno, todo lo que estamos viendo que está saliendo. Cuanta más corrupción sale, más necesita permanecer en el poder y por lo tanto yo creo, ojalá me equivoque, pero si
hay una mayoría de derechas consolidada, como eso parece, él no va a tener una ventana de oportunidad para convocar elecciones. Lo mejor que pueden pensar los españoles es que si aguanta hasta 2027 es porque es seguro que vamos a ganar las próximas elecciones. Y por lo tanto hay que tener esperanza, estar tranquilos, estar preparados y saber que el momento llega ya más pronto que tarde. La esperanza, una virtud teologal que hay que poner en valor. Eso Esther es. Muñoz, muchísimas gracias por estar en la burbuja de Periodista Digital. A vosotros, muchas gracias.